Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical en línea. Hoy día quiero darle continuación a el sermón que comenzamos, la primera parte de ¿quién es el cumpleañero? Algunos todavía están recordando la historia de aquel joven que entró a aquella fiesta donde se estaba celebrando el cumpleaños de otra persona, de otro joven, pero él no lo conocía. Seguramente si usted escuchó ese relato que compartí con ustedes, allí les expliqué entonces de que ese joven intruso había estado en esa celebración todo el tiempo y él no conocía al cumpleañero. Había estado comiendo, bebiendo y luego llegó el momento del pastel. Y tuvo un problema bastante interesante cuando le preguntaron cómo era que él conocía al cumpleañero. Y él les dijo que no lo conocía, ¿se acuerdan? Pero qué interesante la reacción del cumpleañero, que se puso de pie, se acercó a él, se presentó, lo saludó y luego lo presentó a todos como su nuevo amigo. Así que aquel intruso no conocía al cumpleañero. El propósito de compartir esta palabra es, ya que se acerca la Navidad, donde en pocos días vamos a estar seguramente en familia, en aquellos que lo podemos compartir, ese momento en el cual celebraremos la Navidad, que en definitiva es celebrar el cumpleaños de Jesús. Y el propósito es que usted llegue a esta Navidad conociendo al cumpleañero. ¿Sabe? El cumpleañero tiene una misión muy importante. Quiero que leamos el pasaje del doctor Lucas en el capítulo 19, versículo 10 de su Evangelio, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hijo del Hombre es justamente la nomenclatura que se utiliza, la expresión más que nada que se utiliza para hablar de Jesús, en este caso de la humanidad de Jesús. Ahora, el incidente del cual este hermoso pasaje de la Escritura es la conclusión de uno de los más preciosos que se mencionan en los evangelios. Sí, esto muestra a un hombre que es un pecador procurando ver a Jesús a fin de conocerle. Este pasaje del capítulo 19 de Lucas ilustra también el hecho de que el Señor está constantemente buscando a los pecadores a fin de ¿qué? A fin de salvarlos, a todos y a cada uno de ellos. Muy bien, podemos dar a esta hermosa narración el título de Buscando y Hallando. Mire, Zaqueo andaba buscando a Jesús y el Señor andaba buscando a Zaqueo. Sí, ambos se encontraron y la reunión significó la transformación de Zaqueo. Al menos desde mi perspectiva, yo veo que todos los que vienen al conocimiento del Señor Jesús y le aceptan como su Salvador personal y realmente confían en Él, instantáneamente serán transformados en corazón y en vida. Quisiera que a la hora de compartir esta palabra pudiéramos considerar primero la condición justamente que quiero compartir, que es la de entender cuál es la misión de Jesucristo. Porque la Escritura dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilla podemos decir que el Hijo de Dios dejó las glorias del cielo y el seno allí de la presencia con el Padre para venir a esta tierra
Él vino para humanarse, para tener carne y sangre a fin de salvar a esta humanidad perdida. Y fíjense en que la Escritura dice, el cual, refiriéndose a Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo que hacer una usurpación, ser igual a Dios. Sin embargo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así lo explica el apóstol Pablo a los creyentes que estaban en la ciudad de Filipos. Eso usted lo lee en la carta de Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Ahora, podríamos hacernos otra pregunta más o varias preguntas para conocer al cumpleañero. Por ejemplo, ¿para qué nació? Bueno, decimos que nació para ser el Salvador. Mire usted lo que encontramos en Mateo. En el capítulo 1, verso 21 dice, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es justamente lo que le revela el Espíritu Santo a María y a José. También dice luego en Lucas capítulo 2 y verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, y es aquí el ángel hablando con los pastores, un Salvador, que es Cristo el Señor. Amados, Él nació para salvarnos del infierno a usted y a mí. Por eso Él nació. Todavía podríamos insistir en la pregunta y decir, ¿pero quién es en realidad Jesús? Porque decimos siempre que Él es el Salvador del mundo. Pero quiero que veamos que es la propia palabra de Dios la que respalda esto. Noten ustedes lo que le decían aquel grupo de samaritanos, aquella mujer que tuvo un encuentro con Jesús en el pozo de Jacob. En el capítulo 4, verso 42 de Juan, dice así, y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, es decir, por tus palabras, porque nosotros, le decían estos hombres de Samaria, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué interesante, refiriéndose a Jesús, que era el Cristo, es decir, el Mesías. Ahora, ¿cuál fue el propósito de su muerte? Bueno, también para podernos salvar. Fíjense en ustedes que encontramos en Juan capítulo 3 y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, y aquí está Jesús hablando de sí mismo, sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué interesante, porque yo veo que esto es una condición para que todo aquel que en Él creyere, condición, creer. Creer es la condición para no perderse, para tener la vida eterna. Y Pablo, fíjense en ustedes, nos dice lo siguiente, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Esto lo escribe él justamente en su carta, una carta doctrinal de Romanos, el capítulo 4 y verso 25. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, dice Pablo, por él seremos salvos
de la ira, porque siendo enemigos, escuche esto, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice Pablo, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Usted lo encuentra allí en Romanos, el capítulo 3, los versículos 9 y 10. Podríamos seguir haciéndonos preguntas para conocer a este cumpleañero del 25 de diciembre. ¿Para qué Dios entonces lo levantó de los muertos? Porque es lo que acabamos de leer. Insisto en que esto fue así para ser justamente nuestro Salvador. Miren ustedes esta porción en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, verso 31, dice: a este Dios ensalzado con su diestra, lo ensalzó, mejor dicho, con su diestra por príncipe y salvador. Y podríamos decir, ¿para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. Y más adelante en el capítulo 13 dice: de la simiente de este, Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Definitivamente vemos que la Escritura una y otra vez insiste en presentarnos a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, en cada una de las Escrituras. ¿Qué más podemos decir acerca de Jesús, acerca de este cumpleañero? Él es el único Salvador, no un Salvador más, no un Salvador del montón, el único Salvador. En Hechos capítulo 4 y verso 12, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice: y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra manera de encontrar la salvación si no es por Cristo. ¿Para qué vino entonces, en definitiva, Jesús al mundo? Mi amigo y mi amiga, Él vino para salvar a los pecadores, para salvarle a usted y salvarme a mí. Miren ustedes cómo escribe el apóstol Pablo a un querido discípulo llamado Timoteo. En su primera carta, en el capítulo 1 y verso 15, dice: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, sí, a usted y a mí, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Amados amigos, estas palabras expresan el propósito claro por qué Cristo Jesús vino al mundo. Él vino para salvar a los pecadores. El cumpleañero tiene un propósito muy importante. No vino a ayudarlos para que se salvaran ellos mismos. Tampoco vino para salvarlos a medias, sino para salvarnos completa y eternamente. Y entonces, tal vez usted me podrá preguntar: ¿y qué debemos hacer entonces? En primer lugar, mi amigo y mi amiga, lo que el ser humano puede y debe hacer es recibir al Señor Jesús. ¿Se acuerda que comencé esta enseñanza hablando de Zaqueo? Cuando Zaqueo oyó la voz del Señor que le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Creo que si usted está escuchando la palabra, debe darse prisa. Si aún no ha invitado a Jesús a su vida, dése prisa para invitarlo, para recibirle. Miren, Zaqueo, la reacción de Zaqueo. Él descendió a prisa de aquel árbol sicómoro
y le recibió gozoso en su casa. Esto fue lo mejor y lo más grande que pudo hacer Zaqueo en su vida. Esta fue la única cosa que le pudo ayudar en su condición pecaminosa. Él tenía mucho dinero y tenía sirvientes y era un hombre con mucha influencia. Eso no le servía para nada. Si él hubiese rechazado al Señor, Zaqueo hubiera permanecido en su pecado y por lo tanto su alma se habría perdido por toda la eternidad. Mi amigo y mi amiga, no le rechace. Hoy es tiempo de invitarle. Las buenas obras, la religión, el ritualismo, las ceremonias no le hubieran ayudado a salvarse ni a Zaqueo, ni a usted, ni a mí. Lo único que le podía ayudar era recibir al Señor Jesús. Y eso también pasó con este que habla hoy con usted, y ojalá que también haya pasado con usted. Y si no sucedió, este es el tiempo de invitar a Jesús para que sea su Señor y su Salvador. Él, Zaqueo, lo hizo y fue salvo. ¿Sabe? De esta manera expresa el capítulo 1 y verso 12 de Juan. Dice, mas a todos los que le recibieron, esta es la condición de la cual hablaba hoy, les dio potestad, es decir, tener el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios cuando entonces recibimos a Jesús, porque recibimos entonces ese derecho, no antes, solamente después de haberle recibido. La Escritura dice, a los que creen en su nombre. ¿Ha creído usted en Jesús? ¿Ha recibido usted a Jesús como su Señor y Salvador? Lo que necesita hoy el ser humano hacer es esto. Dios ha hecho todo lo necesario para la salvación de los hombres. Es decir, a Dios no le falta nada más que hacer. Ahora es usted quien tiene que dar el paso. El Señor ha acabado la obra que su Padre le dio que hiciese, según leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y verso 4. Antes de morir en la cruz, Jesús dijo, consumado es decir, no le falta más nada. En Juan 19:30 lo expresó así. Mi amigo y mi amiga, recibir al Señor Jesús equivale a creer en Él. Lo recibimos al creer. La fe es uno de los principios fundamentales de la doctrina de Cristo. Eso lo encontramos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 24 y verso 25. También me gustaría que usted lea Gálatas capítulo 1 y verso 23. Se dice que la palabra griega que se traduce fe ocurre 243 veces en el Nuevo Testamento. Mi amigo y mi amiga, la fe es absolutamente necesaria para la salvación. Por eso dice la Escritura que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, mi hermano o mi querido amigo, ¿ha creído usted en estas palabras de Marcos 16:16? Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así dice Hebreos 11:6. Porque por gracia sois salvos por la fe, dice Pablo en Efesios 2:8, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Habíamos leído eso hoy en Lucas 19:10. Finalmente, mi amigo y mi amiga, reciba al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y usted será salvo de verdad. Créalo de todo corazón. Ahora allí donde está,
quiero invitarle a que usted haga una oración en este momento y reciba en su vida a Jesús como su Señor y su Salvador. Cierre sus ojos un momento y diga conmigo: Señor Jesús, en este momento yo te invito a que vengas a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por la salvación y la vida eterna, y por tu muerte en la cruz del Calvario. En tu nombre poderoso. Amén. Por favor, después de haber orado, contáctenos. Usted tiene aquí en la página los teléfonos y todo lo necesario para contactarse con nosotros. Tengo el deseo de poderle enviar una Biblia de obsequio a usted que hoy ha invitado a Jesús a que sea su Señor y su Salvador por primera vez en su vida. Muchas gracias, que Dios le bendiga y nos vemos en la próxima.